Hola, que Dios te bendiga. Mi nombre es Winston Williams, pastor de la Iglesia Bíblica Vida Real en Pembroke Pines, Florida. Bienvenidos a otro episodio de Vida Devocional, un ministerio de la Iglesia Bíblica Vida Real, cuya misión es sembrar la verdad de la palabra de Dios en los corazones de los hombres y cosechar vidas nuevas para el reino de Dios. Para más información puedes visitar nuestra página web www.ibvidareal.org o seguirnos en redes sociales en @ibvidareal. En este día estaremos meditando en el Salmo 132, el cual es una plegaria por bendición sobre el santuario. No sabemos exactamente quién fue el autor de este salmo, pero el contexto histórico pareciera ser cuando David trasladó el tabernáculo y el arca que se encontraba en Kiriat Jearim a Jerusalén. Y así vemos entonces que desde ese momento en adelante Jerusalén se volvió el lugar en el cual la presencia manifiesta de Dios, su tabernáculo, el lugar santísimo donde se encontraba el arca del pacto, reposaría. Así es que vamos a darle lectura a este salmo hermoso en el cual vemos no solamente el celo de David, su amor por Dios y por su tabernáculo, sino que también vamos a ver el voto que Dios le hizo a David, voto que se cumplirá cuando Cristo Jesús vuelva por segunda vez. Así es que dice la palabra de Dios comenzando en el versículo 1. Acuérdate, oh Jehová, de David, y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob: no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que halle lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. He aquí en Efrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque. Entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaren mi pacto, y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo, aquí habitaré, porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión, a sus pobres saciaré de pan. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus santos darán voces de júbilo. Allí haré retoñar el poder de David, he dispuesto lámpara a mi ungido. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Que Dios bendiga su palabra. Vemos en primer lugar en el versículo 1 que se hace una petición a Dios pidiendo que se acuerde de David y de toda su aflicción. Esto podría ser una referencia a lo que fueron los años en los cuales David estuvo huyendo de Saúl mientras éste le perseguía, y también podría ser una referencia a las diferentes aflicciones que David experimentó de parte de Dios, incluyendo cuando Dios lo castigó por haber censado al pueblo, porque esa fue una de las excepciones en las cuales el corazón de David se distrajo y por un momento breve colocó su confianza en lo que él había logrado como rey y como general militar. Así es que podría ser una referencia a eso, pero también es más probable, por el contexto de este salmo, que sea una referencia a lo que afligía el corazón de David, y era que el arca no estaba donde correspondía. Así es que puede que esa sea la aflicción a la que este salmista se refiere, porque dice a partir del versículo 2, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob: no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que halle lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob.
hasta que no haya un lugar donde el arca, donde el tabernáculo de mi Dios pueda reposar tranquilamente en medio de su pueblo, yo no descansaré. Ese fue el voto que David le hizo a Dios. Así es que es probablemente que, nuevamente, su aflicción era debido a que el arca no se encontraba en medio del pueblo de Dios. Ahora el arca fue hallada. Dice el versículo 6, He aquí en Efrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque, entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Cuando hallaron el arca, la trajeron hacia Jerusalén en una procesión de adoración, hermosa procesión que David mismo estaba dirigiendo con un corazón derramado en alabanza y en adoración a Dios. Y cuando finalmente reposara el arca, dice aquí que entrarían en su tabernáculo y se postrarían ante el estrado de sus pies. El estrado de los pies de Dios es la tierra misma. Así es que cada vez que tú te postras ante su presencia, estás haciéndolo al estrado de sus pies. Dice el versículo 8, Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Y esto es un llamado a que Dios pueda alzarse de donde estaba el arca, de donde estaba el tabernáculo, y pudiese ser traído al lugar donde correspondía, que era a Sión. Vemos otra petición en el versículo 10, Por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. Por amor hacia él, que todo lo que tú has decretado para él y para su descendencia se cumpla. Dice a partir del versículo 11, En verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Vemos que en este momento hay esto pareciera que no se está cumpliendo, pero es por el aspecto condicional de esta promesa. Primero dice de que Dios no se retractará de ello, pero después en el versículo 12 vemos que eso depende de que los hijos de David guardaran su pacto y que guardaran el testimonio que Dios les enseñaría. En los últimos años de Salomón vemos de que eso dejó de ser así, y después, comenzando con Roboam, el hijo de Salomón, en adelante, mucho menos. Así es que eso trajo el juicio de Dios a la nación de Israel, y por eso es que en este momento vemos de que no hay un descendiente de David sentado en su trono. Mas sin embargo, Dios es fiel, y tal como dice el versículo 11, no se retractará de la promesa que le ha hecho a David. ¿Por qué? Porque dice el versículo 13 en adelante, porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo, dice el Señor. Aquí habitaré porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión, a sus pobres saciaré de pan, asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus santos darán voces de júbilo, y ahí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. Así es que aunque en este momento vemos nosotros que pareciera como que no hay nadie gobernando en el trono de David, dice el Señor que por cuanto Él ha escogido Sión para sí, por cuanto Él la ha querido y Él ha decidido manifestar su presencia allí y habitar allí, dice que Él hará retoñar el poder de David. Así es que cuando eso ocurra, dice que a sus enemigos vestirá de confusión, mas él, el retoño, florecerá su corona. Así es que definitivamente vemos muchos matices en este salmo, matices mesiánicos. Vemos hacia el futuro, cuando ese descendiente de David, quien es nada más y nada menos que el Mesías, Jesús, el Hijo de Dios, volverá por segunda vez, y en ese momento, entonces, Él consumará su reino de paz y de justicia, y allí Él habitará y bendecirá abundantemente con su provisión. Es ahí cuando a sus pobres saciará de pan, es ahí cuando la salvación vendrá y los santos darán voces de júbilo. Es allí donde hará retoñar el poder de David. Es en ese momento donde la lámpara que ha sido dispuesta para su ungido brillará, y en ese momento los enemigos de Dios serán juzgados.
pero el Hijo de Dios, ese descendiente de David, Jesús, su corona florecerá. Así es que esta es una promesa que nosotros podemos estar confiados en que Dios cumplirá en primer lugar porque es fiel quien lo ha prometido, y en segundo lugar porque tal como nos dice el versículo 11, en verdad Él lo juró y no se retractará. Así es que qué bueno es vivir con esa esperanza, qué bueno es poder enfocar nuestra mirada hacia ese tiempo y así entonces recibir la paz, el descanso y el ánimo que tanto anhela nuestro corazón en este presente. Así es que esa es mi exhortación para ti en este día, que tus ojos puedan estar enfocados en ese día. Que Dios te bendiga y con su favor nos encontraremos mañana.